Buenas tardes chicos, mi nombre es Alejandro y bienvenidos a Clases Particulares Online. En el video de hoy vamos a trabajar con lo que es la suma y resta de números complejos. Vamos a trabajar en este primer video suma y resta, en un segundo video con la multiplicación y la división y después vamos a trabajar con operaciones combinadas. Este primer video de suma y resta es bastante sencillo. Fíjense que me dan dos números complejos y me piden calcular la suma de Z1 con Z2 y después la resta de Z2 con Z1. Vamos a resolver el primer inciso que me dice Z1 más Z2. En este caso, lo único que tenemos que hacer es copiamos el Z1, que es 3 más 2i, colocamos el signo más y a continuación copiamos el Z2, que es menos 2 más i. Una vez que tenemos eso, lo que tienen que hacer ustedes es operar aquellos términos que sean imaginarios con imaginarios y parte real con parte real. Por ejemplo, este 3, que está solito, si ustedes recuerdan de videos anteriores, corresponde a la parte real, junto con este 2, que corresponde también a la parte real. Este 2i con este más i corresponden a la parte imaginaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá, más menos, me va a quedar menos. 3 menos 2 me va a quedar 1. Y acá 2i más i sería 3i. Y de esa manera nos queda la solución de la suma entre dos números complejos, ¿sí? Vamos a ver un poco la resta. Vamos a copiar el Z1 como está. 3 más 2i. Y ahora ponemos el signo menos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos con los polinomios. Abrimos paréntesis cuando es una resta y copiamos el Z1. Perdón, acá era Z2. Fíjense que yo había puesto Z2, sería el menos 2 más i menos, y ahí copiamos el Z1. 3 más 2i. Una vez que tenemos eso, lo que hacemos es eliminar el signo y para eso aplicamos menos más, me va a quedar menos 2 más i, menos más, menos 3, menos más, menos 2i. Y ahora hacemos lo mismo que hicimos acá arriba. Parte imaginaria, parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Menos 2, menos 3, menos 5 y menos 2i, menos i. Y así queda resuelto nuestro primer ejercicio de suma y resta de números complejos. En este otro video vamos a trabajar lo que es la multiplicación de números complejos. Antes de ver este video les recomiendo vean videos anteriores en donde trabajamos la parte gráfica, la introducción y la suma y resta de los números complejos, ¿sí? En este caso tenemos dos números complejos, Z1 y Z2, y obviamente tenemos que multiplicarlos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar Z1 multiplicándose con Z2, todo esto entre paréntesis. Entonces, primer paso para realizar la multiplicación de números complejos es copiamos el primer complejo, entre paréntesis, ponemos el por y multiplicamos el segundo número complejo. 1 menos 4. Una vez que tenemos eso, simplemente para resolverlo lo que tenemos que hacer es hacer la propiedad distributiva. Menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 por menos 4i se hace menos 2 por menos 4 es más 8 con la i de este término. Terminamos con el 2, seguimos con el 3. 3i por 1 va a quedar 3i. Más por menos, menos. 3 por 4, 12. Y acá tenemos i por i, entonces va a quedar i al cuadrado. Antes de seguir avanzando, tienen que recordar que nosotros sabemos que i es lo mismo que poner raíz de menos 1. Esto lo vimos en el primer video. Si ahora yo a la i la elevo al cuadrado, ¿qué es lo que sucede? Este de acá también lo elevo al cuadrado. ¿Y qué va a pasar? Este con este se va y me queda que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, acá, en vez de poner esto, lo sustituimos por el menos 1. ¿Cómo nos va a quedar? Yo lo voy a hacer todo completo
Este paso después ustedes cuando estén resolviendo lo pueden saltear. 8i más 3i menos 12 por menos 1. ¿Sí? Y acá me va a quedar el menos 2. Acá ya lo puedo sumar, me va a quedar 11i. Y acá menos menos se hace más 12. ¿Sí? Igual menos 2 más 12 me va a quedar 10 positivo más 11i. Y de esa manera queda resuelto el ejercicio que les pedía, que era sobre la multiplicación de los números complejos. Espero que les haya servido. Ahora en un próximo video vamos a grabar lo que es la división. En este caso les doy dos números complejos y les pido que calculen la división. Z1 dividido Z2. ¿Sí? Para eso lo que vamos a hacer es lo mismo que en los videos anteriores. Voy a copiar el Z1, que es 2 más i, y lo voy a dividir por el Z2, que dice 3 menos 2i. ¿Sí? En este caso, para poder resolver la multiplicación de números complejos, lo que van a tener que hacer es lo siguiente. Van a multiplicar por otra división, en donde arriba y abajo va a estar el conjugado de lo que a mí me quedó como denominador, es decir, del Z2. ¿Qué significa el conjugado? Que le tienen que cambiar el signo a la parte imaginaria. ¿Cómo sería eso? Copio tal cual está y a la parte imaginaria, en vez de ponerle un menos, le pongo un más. Y pongo lo mismo arriba y abajo. ¿Sí? Ese es el procedimiento que tienen que hacer. Pues repito, agregan multiplicándose otra división donde arriba y abajo se encuentra el conjugado de lo que está ubicado en el denominador. ¿Sí? Siguiente paso, lo que hacen es juntarlo. Como es una multiplicación, lo juntan bajo una misma fracción. Recuerde que fracción, división es lo mismo. Tenemos esto acá, entonces pongo paréntesis. 2 más i por 3 más 2i. Y abajo lo mismo. 3 menos 2i por 3 más 2i. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, tenemos que, tanto arriba como abajo, aplicar la multiplicación, que es lo que vimos en el video anterior. Entonces vamos a hacerlo. Hacemos propiedad distributiva. 2 por 3 me va a quedar un 6. 2 por 2i me va a quedar 4i. I por 3 me queda 3i. Y acá i por 2i me va a quedar 2i elevado al cuadrado. ¿Sí? Y como usted, bueno, seguimos, vamos a hacer abajo lo mismo. 3 por 3, 9. 3 por 2i es 6i. Y ahora hacemos menos 2i por 3, menos 6i. Y acá me queda menos 2 por 2i, me va a quedar menos 4i al cuadrado. ¿Sí? Antes de seguir, recuerde que también en el video anterior vimos que i al cuadrado es lo mismo que poner menos 1. Entonces lo vamos a reemplazar acá. De la siguiente manera. Acá el 6 lo voy a dejar como está. Acá puedo juntarlo. 4i más 3i me va a quedar 7i. Y acá, si yo reemplazo esto por esto que es el menos 1, me quedaría más menos menos 2. Simplemente cuando aparezca una i al cuadrado, ustedes saben que el signo que está delante lo tienen que cambiar. Por eso le puse un menos 2. Y la i se va. Todo esto dividido. Acá lo mismo, dejo el 9. Acá fíjense, 6i menos 6i se van. Entonces me va a quedar simplemente este. Como les dije anteriormente, le va a cambiar el signo. Entonces me va a quedar 9 más 4. 6 menos 2 me va a quedar 4 más 7i. Todo esto dividido 9 más 4, que es 13. ¿Sí? Y en este caso podemos decir que ya terminamos la división. Pero siempre en los números complejos está bueno dejar escrito por un lado la parte real y por otro lado la parte imaginaria. Entonces, ¿qué me va a quedar? 4 sobre 13, que es la parte real, y después 7 sobre 13 con la i correspondiente. ¿Sí? De esa manera queda resuelta la división entre Z1 y Z2. Vamos a seguir trabajando con lo que es números complejos y en este caso vamos a hacer un ejercicio de operaciones combinadas. Es decir, que vamos a mezclar suma, resta, multiplicación y división. Yo les doy estos tres números complejos y a partir de eso les pido calcular Z1 más Z2 entre paréntesis por Z1
Y todo eso dividido Z3. Esto es muy similar a las operaciones matemáticas con números enteros, con números naturales, con números reales, pero ahora le incorporamos los números complejos. ¿A qué me refiero con eso? Es que primero vamos a tener que resolver la suma, porque está entre paréntesis y es prioridad. Al resultado lo voy a multiplicar por el Z1, haciendo propiedad distributiva, como hicimos en el video anterior, y al resultado total lo vamos a dividir por Z3. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos dos opciones. O podemos resolver todo de una, ir bajando paso por paso, o ir resolviendo por tramos y también poder ir reemplazándolo. Yo voy a optar por hacerlo todo de una. Entonces voy a reemplazar todos los valores de una. Entonces voy a poner Z1, paréntesis. Z1, ¿cuánto era? 2 más 3i. Más, y ahora copio el Z2, que es 1 más 2i. Por el Z1, que es 2 más 3i. 2 más 3i. Todo esto dividido el Z3, que es menos 2 más i. Menos 2 más i. ¿Sí? Entonces, como tenemos entre paréntesis, primero resolvemos esto que está acá. 2 más 1 me va a quedar 3. Y 3i más 2i son 5i. ¿Sí? Ponemos los paréntesis y multiplicamos por el otro z. ¿Sí? De esta manera me va a quedar así. Siguiente paso, lo que podemos hacer es hacer propiedad distributiva. Entonces hacemos 3 por 2, 6. 3 por 3, como uno tiene i, 9i. 5i por 2, 10i. Y ahora, 5i por 3i me va a quedar 15i al cuadrado. ¿Sí? Dividido el z3, que es menos 2 más i. Acá podemos hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que el i al cuadrado, por lo que vimos en los videos anteriores, es lo mismo que poner menos 1. Entonces lo que hace es cambiarle el signo a lo de acá. ¿Qué quiere decir? Que ahí me va a quedar, en vez de quedarme esto, me va a quedar un menos 15. ¿Sí? Entonces voy a hacer 6 menos 15, esto me va a dar menos 9. Y acá, 9i más 10i, 19i. Todo esto dividido el z3, que es menos 2 más i. ¿Sí? Una vez que llegamos a eso, simplemente tenemos dos números complejos que se están dividiendo. Eso corresponde al video que vimos sobre la división. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por el conjugado de lo que está en el denominador. ¿Sí? Que va a ser, a la parte imaginaria, cambiarle el signo. Menos 2 menos i, menos 2 menos i. ¿Y qué vamos a hacer? La propiedad distributiva como hacíamos anteriormente. Yo acá directamente lo voy a hacer, no los voy a juntar, porque ya considero que ya con las herramientas que estuvimos viendo ya les alcanza. Menos 9 por menos 2, eso me va a dar 18. Menos 9 por menos i, eso me va a dar más 9i. Y acá, 19i por menos 2, eso me va a quedar menos 38i. Y 19i por menos i me va a quedar menos 19i cuadrado. ¿Sí? Eso es la parte de arriba. Vamos con la parte de abajo. Menos 2 por menos 2 me queda 4 positivo. Menos 2 por i me va a quedar más 2i. I por menos 2, menos 2i. I por menos i me va a quedar menos i al cuadrado. De nuevo, lo que pasa acá es que este es menos 1, entonces acá me va a quedar más 19. Y acá me va a quedar, como no tiene nada adelante, esto me va a quedar como si fuera un más 1. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, resolvemos. 18 más 19, esto me va a dar un total de 37. Y 9i menos 38i, esto me va a dar menos 29i. ¿Sí? Acá, 4 más 1 me va a quedar 5. Y acá, fíjense, de 5 vamos a ponerlo acá.
2i menos 2i se va. Entonces solamente me queda el 5. Por último, esto ya estaría resuelto, solamente habría que acomodar la parte real con la parte real y la parte imaginaria dejarlos separados en términos. 37 sobre 5, 37 quintos, mi parte real, menos mi parte imaginaria que sería 29 quintos sobre i. Y eso sería el resultado final de nuestra operación combinada en donde mezclamos suma, multiplicación y división. Vamos a trabajar con los números complejos. En este caso le vamos a agregar a los videos anteriores en donde trabajamos con lo que son las operaciones combinadas, lo que es el argumento y el módulo de un número complejo, ¿sí? Antes de empezar a trabajar con esto, como podemos observar, vamos a tratar de ver cómo lo calculamos utilizando o mostrándoles lo que son las fórmulas y después vamos a ver algunos ejemplos prácticos, ¿sí? Para arrancar tenemos la definición, el argumento de z, lo vamos a denotar de esta manera, es el ángulo formado con el eje real. Es, cuando nosotros grafiquemos el número complejo, es el ángulo que forma con el eje real, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a calcular? El ángulo, que le podemos agregar acá el simbolito de ángulo, lo vamos a calcular con arco tangente de b sobre a, es decir, la parte imaginaria dividido la parte real, ¿sí? Y tenemos diferentes casos, ¿sí? Yo se los voy a explicar por arriba y después con el ejemplo lo van a entender mejor. Si ambos son positivos, el ángulo, el argumento, directamente va a ser el ángulo alfa. Si los dos son negativos, voy a tener que hacer 180 grados más el alfa. Si el b es positivo y el a es negativo, tengo que hacer 180 menos el alfa. Y si el b es negativo y el a es positivo, tengo que hacer 360 menos el alfa. Esto sería como las fórmulas para calcular el ángulo según lo que nosotros tengamos. Esto después lo vamos a ver acá, del por qué sucede eso, ¿sí? Y el módulo es más sencillo, supongamos que tenemos un z genérico, a más bi. Para calcular el módulo, lo que vamos a hacer, esto sería el módulo de z, que lo vamos a denominar con la letra R minúscula. Tenemos que hacer raíz cuadrada de la parte real elevado al cuadrado, más el b también elevado al cuadrado, ¿sí? En definitiva, yo tengo un número complejo, r va a ser la longitud de ese vector, y el alfa va a ser el ángulo formado con el eje real, ¿sí? Parte real, parte imaginaria. Bien, vamos ahora con los ejemplos. Vamos a ir con Z1, ¿sí? Yo tengo que Z1 es 2 más 2i, ¿sí? En este caso solamente voy a calcular el módulo y el ángulo, y en los que siguen voy a calcular solamente el ángulo, el argumento, ¿sí? Porque el módulo por ahí es repetitivo. Si yo quisiera calcular el módulo de Z1, lo que debería hacer es raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿sí? De esta manera me va a quedar que esto es raíz de 8. Entonces el módulo de Z1 sería raíz de 8. 2 al cuadrado 4, más 2 al cuadrado que es 4, 4 más 4, 8. ¿Sí? Lo dejamos así. Ahora, si yo quisiera calcular el ángulo, ¿sí? Tengo que poner, vamos a poner ángulo. ¿Cómo era la fórmula de ángulo? Es arco tangente de b sobre a, que sería de 2 sobre 2, ¿sí? Y estamos en el caso en que los dos son positivos, entonces simplemente calculo ese valor y me va a quedar, ¿sí? Si ustedes aplican esto en la calculadora, tienen que apretar Shift, que es este de acá arriba, a ver si se alcanza a ver, Shift de acá arriba, y tangente, de tal manera que les aparezca tangente a la menos 1, ¿sí? Entonces, abren paréntesis y ponen 2 dividido 2, y esto les va a dar un valor de 45 grados, ¿sí? Entonces, en este caso, el ángulo es de 45 grados, ¿sí? Y lo dejamos así como está, porque como los dos son positivos, queda así como está, ¿sí? Entonces, si yo graficara este valor, entonces yo tengo que acá, supongamos está el 2, y acá está el 2. ¿Sí? Entonces, si yo graficara ese número complejo, tendríamos esto, ¿sí? Vamos a hacerlo más derechito, ahí, ¿sí? Entonces, el largo este sería raíz de 8, y este ángulo es el que mide 45 grados, ¿sí? Bien, vamos ahora con el punto 2, ¿sí? El punto 2, ahora estoy teniendo un número complejo que dice menos 2 más 2i, ¿sí?
Bueno, vamos a plantearlo. Es igual a arco tangente de, recuerden que acá es B sobre A. B en ese caso es 2 y el A es menos 2. En este caso el valor va a seguir siendo 45 grados cuando ustedes los hagan con la calculadora, ¿sí? O les puede dar también, les va a quedar menos 45, ¿sí? Pero ¿por qué ese menos 45? Imagínense que nosotros tenemos el menos 2 para este lado, ¿sí? Entonces voy a graficar ese número complejo, ¿sí? Lo graficamos y me queda de esa manera, ¿sí? El valor que estoy obteniendo acá es este ángulo, ¿sí? Que es 45 grados. Por eso acá a veces se lo va a tirar negativo, ¿no? Porque está para este lado. Como me da 45, yo en realidad el ángulo que estoy buscando es este ángulo total. Desde acá hasta la parte positiva del eje real. Este ángulo lo voy a marcar, así ustedes lo ven. Sería este ángulo que estoy buscando, ¿sí? Como encontré este acá, ahora quiero encontrar ese. Es por eso que cuando nosotros tenemos que el B es positivo y el A es negativo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos 180 grados menos 45 grados. Entonces tenemos que el ángulo de acá hasta acá es de 135 grados. Eso ustedes lo tienen que tener en cuenta. El ángulo, en realidad, el que nosotros estamos buscando es 135 grados. Por eso que realizamos esa operación, ¿sí? Vamos ahora con el caso número 3. Tenemos menos 2 sí, ¿sí? Entonces, ahora realizamos la misma fórmula. Que tenemos el caso en que los dos son negativos. Entonces sería menos 2, menos 2. Esto me va a dar 45 grados, ¿sí? Menos menos más, me va a quedar 1. Entonces, cuando los dos son negativos, estamos en este caso. Me dice que haga 180 más el ángulo que yo encontré ahí. ¿Pero por qué? Veamos. Si yo graficara el número complejo que tenemos acá, vamos a estirar un poquito más el eje, estaríamos, supongamos que acá está el menos 2, estaríamos ahí. Y vamos a borrar este era el de 45 grados. Entonces yo tendría mi número complejo de esa manera, que este sería el Z3, Z2 y Z1. ¿Sí? El ángulo que yo obtuve acá es este de acá, que es 45 grados. Pero como yo les dije que el argumento es el ángulo, todo este ángulo, ese de ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos el 180 más 45. Por eso me dice acá que cuando los dos son negativos le tengo que sumar el 180. Entonces sería 45 grados más 180 grados. Eso me va a dar un total de 225 grados. ¿Sí? Y ahí queda resuelto el ejercicio. Este es el ángulo. Recuerden que con la parte gráfica hacemos la interpretación, ¿sí? Por último, vamos a graficar el número 4, que bueno, obviamente vamos a tratar de que caiga en este cuadrante. Tenemos el caso, vamos a separar acá un poquito, número 4, Z4. Tenemos que el A, en este caso es positivo, y el B es negativo. Estaríamos en ese último caso. Entonces diríamos arco tangente de menos 2 sobre 2. Esto nuevamente, si ustedes lo hacen con la calculadora, les va a dar 45 grados, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando pasa eso? Bueno, hacer 360 menos 45. Bueno, hacemos 360 grados menos 45. Esto nos va a dar un total de 315 grados. Ahí estamos. ¿Por qué nos preguntamos? Bueno, grafiquemos y tratemos de interpretar. El 2 estaría acá. Y ahí estaríamos esto, ¿sí? Si alguno no se acuerda cómo graficar el número complejo, recuerden que tenemos un video explicativo sobre eso, ¿sí? Fíjense, yo tengo 45 grados en esta partecita.
Pero recordemos que es el argumento o que es el ángulo que yo tengo que usar, es todo este de acá. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, ¿qué hacemos? 360 es hasta ahí. Le restamos el 45, que es lo que hicimos acá, y me da el ángulo que yo marqué. Todo esto lo trabajamos en forma binómica, y en este caso lo que vamos a agregar es la forma polar y trigonométrica de los números complejos. ¿Sí? Esto corresponde a otras formas de poder expresar los números complejos, en donde tenemos que la forma trigonométrica de un número complejo z es igual a poner el módulo, que como vimos en la parte anterior, era r, ¿sí? Lo denominamos con la letra r, por, y entre paréntesis se pone coseno del argumento más i por el seno del ángulo, ¿no? Y la forma polar es, se pone el valor del módulo y abajo se pone el valor del ángulo, ¿sí? Entonces, a partir de eso, lo que yo voy a intentar hacer es darles en esta primera parte un ejemplo en forma binómica, y a partir de eso poder pasarlo a las diferentes formas de expresión. Después, más adelante, vamos a seguir trabajando de cómo pasar, por ejemplo, de trigonométrica a polar y a binómica, ¿no? Entonces yo en un primer momento les doy el número complejo 1 más raíz de 3 por i, ¿sí? Como podemos ver, en ambas formas de expresión lo que me pide es el módulo, entonces lo voy a calcular, ¿sí? 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, todo esto me da 2. Si alguno tiene duda con esto, recuerde que más atrás lo habíamos trabajado, ¿sí? Pueden buscarlo. Una vez que tenemos el módulo, lo que hacemos ahora es buscar el ángulo. Fíjense, para calcular el ángulo era el arcotangente de B sobre A, me da igual a 60, ¿sí? Acá es importante que si los dos eran positivos, el ángulo quedaba así como está, 60 grados, como vimos en la parte anterior de cálculo de argumento. Entonces, ¿cómo lo vamos a expresar? El z, z1 vamos a ponerlo acá, va a ser en forma polar que poníamos el módulo que me había dado 2 y abajo el ángulo chiquitito, este ángulo de acá. Y en forma trigonométrica ponemos 2 por coseno del ángulo más i por el seno del ángulo, ¿sí? Veamos otro ejemplo, que ahora este número complejo va a estar ubicado en este caso el segundo cuadrante, ¿sí? Menos 1 más raíz de 3i. Calculamos el módulo, que ya lo vimos cómo calcularlo, me da también que vale 2, ¿sí? Vamos a calcular el ángulo. Raíz de 3 sobre menos 1, a eso le aplico arcotangente. Cuando calculemos eso, lo que tenemos que hacer, bueno, es, yo lo puse acá directamente el ángulo, lo que ustedes tienen que hacer es, al ángulo que les da, le van a restar 180, como vimos en la parte anterior. Eso les va a dar un valor de 120 grados, ¿sí? En realidad acá la forma por ahí más correcta de expresarlo sería, primero van a poner el 60, que es lo que les dio acá, y después van a hacer 180 menos 60, y ahí les aparece el 120 grados, ¿sí? Con ese 120 grados y ese módulo van a escribir de igual manera que hice acá, en forma trigonométrica y en forma polar, ¿sí? Ahora yo les puse un ejemplo de un número complejo ubicado en cada cuadrante para que ustedes puedan trabajar por ahí lo más complejo, que es el tema del ángulo, ¿sí? Menos 1 menos raíz de 3i. Acá vamos a estar en el tercer cuadrante, donde ambos, tanto a como b, van a ser negativos. Calculamos el módulo, que es lo mismo. Como está en el elevado al cuadrado, se hace positivo, y es por eso que el módulo siempre nos va a quedar el mismo, ¿sí? El arcotangente, los dos son negativos. Entonces, en este caso, lo que van a tener que hacer es al 180, como vimos en la parte anterior, sumarle 60, que es, vamos a ponerlo así, mejor así lo entienden mejor, me va a quedar el 60. Entonces, hacemos 180 más 60, y ahí es donde aparece el 240 grados, ¿sí? Y de esta manera podemos expresarlo en forma polar, el módulo y el ángulo, y la forma trigonométrica también, el módulo y el ángulo. Yo acá les dejo uno para que practiquen ustedes, yo después en los comentarios voy a dejar la resolución. 1 menos raíz de 3i, que ese número complejo se encontraría en el cuarto cuadrante, para que ustedes puedan armar tanto la forma polar como la forma trigonométrica. Eso fue todo por el video de hoy, así que bueno, suscríbanse a nuestro canal.